checkpoint y todas esas cosas del ciclo celular en primero, tiene que ver con, bueno, entender que hay algún tipo de proteínas que tienen que ver con las cascadas de señalización que llevan a que la célula se divida o no se divida, y que controle o no la proliferación. Entonces, de esa manera veíamos lo que llamaban las proteinquinasas, que son proteínas que meten fósforo covalentemente a las moléculas, a las biomoléculas, y las ciclinas. Y las proteinquinasas eran dependientes de las ciclinas. Ciclinas es fácil de entenderlo, porque se iban a expresar en diferentes momentos del ciclo. Y teníamos la ciclina E, la ciclina D, que era la única que recibía señales del exterior, y todas las otras que actuaban a nivel del interior de la célula, y que un evento, por ejemplo acá, ustedes tienen que la ciclina D por, vaya a saber, algún efecto, que puede ser un efecto mitogénico o lo que fuera, alguna señal hacía que, bueno, o se detuviera o entrara a ciclar. Y entraba a ciclar porque producía de pronto la fosforilación de la proteína RB y, o la defosforilación, y eso hacía de que una proteína que era un factor de crecimiento empezaba a producir a lo loco la transcripción de algunos productos que eran utilizados a lo largo del ciclo celular de manera como si fueran las figuras del dominó, una detrás de la otra, ¿no? La acción de una condicionaba a la otra, y así a lo largo de todo el ciclo celular, y el descalabro en alguno de esos puntos provocaba que la célula se descontrolara o simplemente se muriera. ¿Ok? Bien, eso simplemente para recordar la importancia de los checkpoints y los puntos de control a lo largo del ciclo celular. Y el más importante era el punto de restricción, la transición de G1 a S. ¿Por qué? Porque la célula ahí había determinado que era necesario entrar a ciclar porque era necesario dividirse. Era necesario tener muchas células porque, bueno, por ejemplo, tenemos un rasguño y tenemos que cubrir esa superficie con nuevas células. ¿Tá? Bien, los agentes físicos, como los agentes químicos, como los agentes biológicos, pueden producir distorsiones en el ADN, en particular, que llevan a daño en esas estructuras primarias, ¿verdad? Que van a dar origen a las proteínas y bueno, y que después van a interactuar entre sí y de manera anómala, y puede generar un efecto, un fenotipo diferente al original, ¿ok? O al normal. Sí. Bien, ahí tienen que en función del tiempo la respuesta, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Respuestas inmediatas, respuestas precoces y respiratorias. Las inmediatas se dan entre 10 a la menos 15, 5 menos 6, una cosa así, de segundos. Entonces son infinitesimales. O sea, y ahí la radiación ionizante, por efecto indirecto o directo, actúa sobre el ADN, provocando lesiones con las consecuencias que ya de algún modo hemos visto, ¿verdad? Pero no solo a nivel del ADN, sino también a nivel de proteínas y lípidos, ¿está? Puede ser una proteína de membrana, un transportador, puede ser un canal iónico, y eso le genera, bueno, si son las acuaporinas, o se cierran o se rompen y pasa más agua de la necesaria, en fin, la célula puede llegar a explotar, lo que fuera. ¿Tá? Y los lípidos lo mismo, o sea, la lipoperoxidación es un fenómeno bastante frecuente a posterior como mecanismo del efecto de la radiación o agentes químicos o biológicos que actúan sobre esas estructuras lipídicas. Y
en su conjunto después pueden generar señales que lleven a la célula a suicidarse o lo que fuera. ¿Tá? Bueno, esas son las respuestas inmediatas. Miren que estoy tomando agua, no vodka. Las respuestas precoces se dan en minutos u horas y ahí van a depender de los sistemas de reparación. Entonces, los sistemas de reparación no actúan de manera inmediata. Eso es lo que tienen que tener el concepto. Actúan de manera precoz, sí. O sea, una vez que se produjo el daño, se censa el daño, se transduce la señal y hay un efector que va a generar la respuesta al daño y va a reparar. ¿Ok? Entonces, puede pasar que no haya reparación, por tanto puede llegar a haber un efecto letal, o puede haber una reparación defectuosa que lleva a una mutación no letal o puede llevar a una mutación letal. Tanto por falta de reparación o por reparación defectuosa, puede generar esto que lleva a la muerte celular no controlada, que es la necrosis, y eso genera patología a nivel celular. Y la mutación de tipo no letal puede tener consecuencias tardías a nivel, de días, años o de generación en generación, que lleva a una anomalía hereditaria, por ejemplo, o puede llevar a la acumulación de mutaciones en determinados sitios específicos que lleva a la producción de tumores y en algunos casos eliminación por el sistema inmune, ¿tá? Porque genera un daño tal en una proteína que la hace diferente, entonces no la reconoce como propia, la reconoce como extraña y se las engullen y la sacan. Mientras el sistema inmune puede reconocer eso, la célula puede ser eliminada y no vamos a tener problemas, ¿tá? O la reparación puede ser correcta siempre y cuando los guardianes del genoma, tipo P53 o la proteína RB, estén indemnes y de esa manera permitan parar el ciclo, reparar y seguir adelante. ¿Se acuerdan las preguntas que le hacíamos vinculadas a P53? En primero, cuando estaba indemne P53, el ciclo paraba, reparaba. Cuando P53 estaba mutado, le producíamos daño, la célula no detenía, por lo tanto, seguía para adelante y no reparaba. Y aumentaba los daños y esa la transformaba en una célula que probablemente desapareciera. Bien. Y la supervivencia celular es una respuesta precoz que es un tipo de supervivencia celular normal y es lo más frecuente, por suerte. ¿Tá? ¿Les quedó claro este esquema, chiquilines? Respuestas inmediatas, respuestas precoces y respuestas tardías. ¿Tá? Yo les puedo hacer alguna pregunta vinculada a esto, ¿ok? Y eso es fácil. Profe, una pregunta. ¿Pasaste la lista ya? No. Ah, la lista, tenés razón. Perdón, me olvidé. Pensé que ya la habías pasado. No. O sea que vos entraste recién. Vamos arriba. Mostrate el hacha con esa pregunta. Sin duda, obvio. Para mí tiene que ¿Quién mostró el hacha? ¿Quién mostró el hacha? ¿Él o yo? Joaquín Siri. Ah, sí, yo también. Y vos también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos arriba. Para que voy a hacer rayas acá, así más fácil para mí. Es tan boludo que nos hagan pasar lista cuando ustedes entran a la, ¿cómo es? Acá a las cosas estas, a las salas, podría ser automático. De hecho, puede ser automático. Pero bueno, está. Quieren que pasemos lista. Y ustedes saben que donde manda capitán, no manda marinero. No, y hay cosas también que tienen que ver con el propio plan de estudios. O sea que, bueno, en este tipo de actividades se pasa lista las discusiones grupales. Nosotros en primero no pasábamos porque no pasábamos. Una pregunta. Ahora estamos en otro. ¿Biofísica tiene actividades que puedan darnos puntos extra o no? Preferimos tener bastante tiempo de discusión grupal y no, la verdad que no va a haber una actividad. En principio no pero va a ¿y haber para una qué pasa la lista? ¿Con qué fin? No tengo la más pálida idea. Yo creo que es justamente
querer que esté la mayor cantidad de gente posible, porque como no va a haber una actividad extra probablemente, asegurarse de que al menos estuvieron en las discusiones grupales, que es las que les va a dar la posibilidad de sacarse las dudas si las tienen, y bueno, el parcial o el examen, lo que fuera, ¿qué pasa? Va a estar directamente ligado a los teóricos y a las discusiones grupales, y al material que está subido en EVA. Pero básicamente, en lo que a mí respecta, las preguntas se hacen no de lo que no se da. Entonces, esto que estamos viendo es insumo para las preguntas, no más. ¿De acuerdo? Profe, igual Sí. en EVA pusieron que sí, que va a haber un punto que se va a otorgar en un cuestionario que van a poner en EVA, que después dicen cuándo Bueno, es que lo van a poner. ni me enteré, perdón que ni me enteré, pero las coordinaciones no siempre funcionan de maravilla. O sea, a veces funcionan, no digo cómo, pero simplemente digo que a veces no es fácil coordinar. Y además estamos en pandemia, chiquilines. O sea, no se la vamos a hacer difícil a nadie. Simplemente hay determinadas cosas que tenemos como mínimo, bueno, estar seguros de que hay conceptos que ustedes tienen que manejar. Las radiaciones no son inocuas, las radiaciones son importantes. Como yo les dije en algún momento, la radioconcientización evita el radiopánico. El radiopánico no sirve para nada. Ustedes van a ser médicos, algunos van a estar vinculados a las radiaciones, capaz que otros no, pero tienen que saber que hay una serie de conceptos que hoy por hoy se manejan y ayudan a que uno cumpla una función como profesional médico de una manera no sé si decirla, no sé cómo decirla, más consciente, más profesional, de mejor calidad, ¿ok? Con menores posibilidades de iatrogenia incluso. O sea, ejemplo, lo que ya les hemos dicho, o sea, si ustedes tienen una embarazada, yo sé que hay sentido común, pero está bueno que esto pase por el plan de estudios. Estaría bueno que ustedes tengan un curso de radioprotección, lamentablemente no lo tienen, van a tener una clase de radioprotección, que va a ser la próxima, en la cual ustedes van a entender una cantidad de cosas importantes. En un curso capaz que ustedes podrían profundizar. Existe la posibilidad de hacer ese curso de radioprotección, pero es optativo, ¿tá? O sea que no todos acceden a él, ¿ok? Creo que alrededor de 300 más o menos es el máximo. Aunque ahora en pandemia se podría hacer mucho mayor, ¿no? Pero sí, siendo concretos, si ya les avisaron que va a haber una actividad, bueno, les van a poner, a mí no me avisaron nada todavía, pero seguramente les van a poner una actividad y van a poner un punto extra, ¿tá? Pero el examen o parcial no va a ser más. A ver, a mí me toca hacer las preguntas de este tema, ¿no? Yo les voy a hacer 3 preguntas sobre lo que yo les dije, no sobre lo que no les dije, ¿ok? O sea que lo que no se vio, no se vio. Porque me parece que es la manera de proceder. Pero bueno, eso es relativo. Hay docentes que dijeron, bueno, yo les doy tanto, el resto quizá está en el material. Bueno, biche en el material porque tampoco es tanto el material que hay. Es un librillo que ya lo manejan de primero, que es fácil de leer. Este material, si bien el teórico fue largo, complejo y repetitivo, como ustedes me lo dijeron al principio, tiene los elementos como para que ustedes puedan contestar con soltura las preguntas que les podemos hacer nosotros. ¿Ah? Bien, ¿vamos a hacer la lista? ¿O quieren decirme algo más? Vamos arriba. Boggio Santurio, Ana Laura. Antunes da Rosa, Adriana Laura. Acá. Acá. Che, ¿no está Boggio? No. Pará. ¿Boggio está o no está? No está. La que está es Antunes. Antunes, acá. Bien. Sendoya Miño, Florencia, Stephanie. Gómez Romero, María Alejandra. Presente. Mosquera Jiménez, Adrián. Acá, presente. Listo. Furrer Rodríguez, Victoria Daniela. Acá presente. Orrego Dos Reis, Santiago. Rizzo
Presente. Santiago Río estaba acá hace un segundo. Se me trancó justo, me pareció que me habías nombrado, sí, se me trancó justo y no se escuchó que hablaste. Estoy acá presente. Bueno, dale. Vico Ahí va. Maneiro. A Vico lo vi por ahí. Sí, ¿Está acá, o no profe, está? presente. Ahí. Dale, Leonardo Vico, perfecto. Tabeira Marquicio. Acá, presente. Bárbaro. Oya Masdeu, Presente. Federico. Bien. Teti. No está. Bassano Polgar Agustina. Che, faltaron en pila hoy, ¿eh? Acá, profe. Dale. Martínez Rieiro Florencia. Presente. Bárbaro. Oliveri Collazo Santiago. Acá presente, profe. ¿Dónde estás? Ahí, listo. Ya te había puesto la Presente. falta, ¿eh? No, todo bien. Silva Espino Sabrina. Acá presente. Perfecto. Acá, profe. Bitancur Quintián. Presente, profe. Luis Gabriel, ahí va. Rodríguez Benavides Alfonso. Presente, profe. ¿Y dónde estás? Acá. Bueno. Ay, ahora sí te vi. Sánchez Mobrigad Valentina. Alba Sellanes Ángel Guzmán. Presente acá. Genial. Bernasconi Vanoli Valena. Presente. ¿Alguien habló ahí que, Sí, yo, que quiso Agustina. decir? No, te quería comentar que Agustina, Florencia ¿qué? Sendoya y Valentina Sánchez no entran a las básicas. Por eso capaz que te parece que faltaron pila, pero ellas dos no entran. Son ¿quién me dijiste? ¿Sendoya y quién? Florencia Sendoya y Valentina Sánchez. Y Valentina Sánchez. Y Teti Garcés tampoco. Valentina Sánchez. Está perfecto. Sí, está bien. Gracias. Perdón. Seguimos. Rocha Dangui. No me pusiste la falta, ¿no? ¿A quién? Bernasconi. No. Ah, está. No. Por 2 minutos no. Después Rocha Andrea Belén. Presente, profe. Contreras Villanueva. Presente. Bárbaro. Núñez Hernández. Presente. Bárbaro. Cristian Lucindo. Acá. Dale. Cubeli Dutra, Vanessa Laura. Acá, presente, profe. Genial. Linares Rodríguez, María Victoria. Presente. Buenazo. Silveira González, Gianni Alexia. Perfecto. Omodei Quintana. Presente. Rosa Silveira. Fernanda Eliana. Presente. Amaro Fagunde, Franco Ramón. Acá, presente. Perfecto. González Quinteros, María Paz. Acá, presente. Muy bien. Mon Marín, José María. Acá, presente. Perfecto. Papaterra Dentone, María Agustina. Acá, estoy acá. Buenazo. Siri Canobra. Joaquín. Presente. Valentino. Dale. Acá. Borrallo Fernández, Joaquín Mario. ¿Borrallo? Opa. ¿Borrallo sí o no? Profe, él tenía práctica, justo se la pusieron recién. Dale. Era el muchacho que juega al Vasco. Ah, bien. No, con ese no me meto entonces. Me dijeron que medía como 2 metros. Él, ¿no? Él mismo, sí. Bueno, ahí va, Joaquín, es cierto. Bien, no tiene falta. De León Pérez, Lady Laura. Acá, presente. Curbelo Moreira, Ana Lucía. Acá presente. Bárbaro. Parte Villano, Florencia Jocelyn. Acá, presente. Genial. Hernández Montenegro, Camila. Presente. Buenazo. García Hugo, Camila. Acá presente. Perfecto. Bolono Cadenazzi, Sofía. Acá presente.
Novoa Ernst Francisco. Presente. Buenazo. Bien, chiquilines, disculpen. Ya seguimos. ¿Está? Yo después paso la lista a la secretaría, no se preocupen. Bien, quiero que les quede claro este esquema que hemos... vale la pena que busquen ese material, que me pregunten, lo repasamos. Mecanismos de reparación directa y reparación indirecta y mecanismos que tienen que ver con la ruptura de la estructura, ¿verdad? Por las rupturas de doble cadena, ¿está? Y algunos mecanismos de reparación inducida de tipo SOS, ¿está? En la reparación directa, una cosa que tienen que recordar, bueno, la fotoreactivación no existe en el bichito humano, ¿está? Eso es el de las bacterias, que le permite a la bacteria eliminar justamente los efectos nocivos de la luz ultravioleta en particular. Nosotros tenemos otros mecanismos de reparación más finos que permiten eliminar el dímero de pirimidina, que es lo que produce la radiación ultravioleta. ¿Ok? No es menor, porque si bien estamos dedicándonos a las radiaciones ionizantes, ¿tá? Que pueden ser nocivas para la célula, para el organismo, ¿no? Para las poblaciones expuestas, los rayos solares tienen la capacidad de producir a través de las ondas electromagnéticas que conducen fotones en el rango de la mayor cantidad de cáncer radioinducido. O sea, no es... el cáncer de piel es el que es más provocado, el de mayor incidencia cuando hablamos de fenómenos físicos. ¿Tá? O sea, si bien las radiaciones ionizantes tienen mayor penetración, pueden ionizar y producir excitación, en realidad el mayor componente de cáncer radioinducido, y eso lo van a ver el año que viene en una clase, tiene que ver con la radiación ultravioleta. ¿Tá? Es un concepto que tienen que tener. ¿Okay? Digo, como médico está bueno, digo, porque bueno, señores, cada vez que, a ver, a mí me encanta tomar sol, soy tipo víbora, me encanta estar al sol, pero soy consciente de que el tiempo de exposición está en relación cuasi directa con la producción de tumores de piel. Entonces, si bien es importante para fijar el tema de la vitamina D, todas esas cuestiones, y por el placer que provoca y el calor que te da, todo lo que quieras, también es importante saber que estamos en una etapa de nuestra vida, en nuestra historia, en la cual la capa de ozono está por debajo de los niveles normales, o por lo menos lo que tenía hasta hace algunas décadas, y eso hace de que estemos más expuestos a las radiaciones solares. ¿Tá? Entonces, si bien es un daño menor, es de un efecto mayor, porque lleva a la carcinogénesis radioinducida en mayor medida. ¿Ok? Se lo digo como concepto. Bien, después tenemos otros mecanismos de reparación indirecta, y nos vamos a centrar en estos mecanismos de reparación que son indirectos, que son los BER, los NER y los MMR. No vamos a entrar en detalles, más o menos actúan de la misma manera, o sea, reconocen, cortan el pedazo que está mal, polimerizan de nuevo, o sea, nueva síntesis de ADN, ligan y chau pinela. ¿Tá? Pero dependen dónde es el daño. A veces el daño es en la base, entonces es reparación por excisión de base anómala, ¿verdad? O afectada. NER es reparación por excisión de nucleótidos, y es el que está mayormente involucrado en el tema de la revocación, o sea, de la eliminación de los dímeros de pirimidina, que son los daños que provocan las radiaciones de tipo ultravioleta. ¿Tá? Y después están los MMR, que son en inglés viene de mismatch repair, que quiere decir reparación de emparejamientos incorrectos. ¿De dónde miércoles está eso? Distribuido en todo el genoma. O sea, tenemos una cantidad de secuencias que están repetidas en tándem, ¿tá? Que a veces por corrimientos, por frame shift, ¿no? de su marco, tienen lo que se llama una reparación incorrecta.
A veces hay sistemas de reparación como este, como el MMR, que no es capaz de reconocer el emparejado de la homología de esas regiones que están como las falanges, 1, 2 y 3. Entonces se emparejan y a veces algunas se corren. Cuando se corren, hay una reparaza que es de ese sistema que lo arregla. Pero si no hay, esa reparaza no está bien, puede pasar que aumente el daño y cada vez se pierda la homología y ahí va a haber pérdidas y ganancias de secuencias y eso puede tener consecuencias o no para el individuo. Por ejemplo, en el caso de los MMR, el ejemplo característico es el del cáncer colorectal familiar no polipótico, los síndromes de Lynch 1 y 2. ¿Qué pasa? Tienen un sistema de reparación que es MMR, algunos de los elementos que lo conforman están alterados. Y en función de eso, hacen que se acumulen mutaciones en una cantidad de genes, que conducen a la patología tumoral que estamos mencionando. ¿Qué pasa con los que tienen los sistemas de reparación indemnes? Tienen el porcentaje de cáncer de colon de la población general, 85% aproximadamente, ¿no? Es de tipo esporádico, mientras que de un 10 a un 15% son de tipo familiar o heredado, ¿tá? Entonces, en esos casos entran esos síndromes de Lynch, no en todo ese porcentaje, porque hay otros, sí. La poliposis coli en el 1% involucra también un problema familiar, pero no es necesariamente una reparaza, sino un supresor de tumores. Acá lo que está justamente produciendo es que esos individuos que acumulan mutaciones van a tener la patología antes que la población general. En general, este cáncer es de aparición posterior a los 50 años, en general. Y en estos individuos que tienen estos sistemas de reparación, que es el MMR alterado, lo que pasa es que antes de los 50 aparecen los tumores. Entonces, es en esas familias que se estudian este tipo de alteraciones de sistemas de reparación. Y a veces se encuentran. ¿Ok? Bien. Después están los otros, todos esos que hablamos, que ahora se los voy a mostrar en la ilustración, son sistemas de reparación indirectos. Los más groseros, daños más groseros, como las roturas simples de cadena o roturas dobles de cadena, ¿tá? Son reparados por sistemas recombinacionales. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que se va a utilizar el mecanismo de recombinación para reparar el daño. Y a veces ese sistema va a ser con error y a veces va a ser sin error. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a ir un poquito a eso. Vamos a ver un ejemplo. Los sistemas escisionales, ya sean los VER, los NER o los MMR, son sistemas que operan más o menos, como les dije, de la misma manera. Reconocen el sitio donde hay en este caso es una citosina deaminada, o sea que le falta un grupo amino, ¿tá? La reconoce una endonucleasa corta, después viene una polimerasa, ¿tá? Y esa polimerasa rellena, ¿verdad?, el sitio que quedó libre por el corte de las endonucleasas, y después la ligasa produce el enlace covalente para que queden las dos hebras complementarias unidas entre ellas de manera no covalente, pero en todo su trayecto, o sea, el polímero de nucleótidos esté unido covalentemente. O sea, que se restablece el enlace fosfodiéster, que eso es un enlace covalente. ¿Tá? Entonces, eso es endonucleasas, polimerasas y ligasa. Y se acabó el tema. O sea, no creo que sea necesario hacer... o sea, que la idea es que estos tres sistemas comparten un sistema más o menos común, ¿verdad? La evolución lo dotó de algo que, bueno, simple, reconoce el daño, corta lo que está mal, rellena y liga, se acabó. ¿Tá? Y esos son los sistemas escisionales. ¿Tá? Y tienen que saber cuáles son. Después tenemos otros que son capaces de restaurar la estructura normal
que tiene el ADN. Y esos son los sistemas recombinacionales. ¿Qué pasa? Como tienen acá, por ejemplo, dice acá doble rotura de cadena. Entonces esa doble rotura de cadena es reconocida por un sistema muy interesante que es censado por ATM. Eso genera toda una cascada y hace que P53 y RB detengan el ciclo celular, de esa manera se repara y todo vuelve a la normalidad. ¿Ah? Eso obviamente pasa en la etapa precoz, ¿verdad? Después que se produjo el daño a nivel molecular, viene la reparación y después vienen los efectos finales, ¿ok? Entonces, acá lo que tiene que haber justamente es encontrar una secuencia que sea homóloga, de esa manera la estructura que no está rota se abre por efecto de la recombinasa, en este caso, lo voy a simplificar, y de esa manera ofrece un molde, cada hebra que se abrió de la cadena sana, ofrece molde para que las cadenas rotas aten los cabos 3', 5'. ¿Tá? De esa manera, esta usa como molde esta, y esta otra, que es la de arriba, usa molde como esta otra, o sea, las complementarias. ¿Por qué pasa esto? Ustedes, a ver si se dan cuenta, es muy sencillo, pero quizá cuesta imaginar un poquito. ¿Qué les parece? ¿Cuándo se dará este tipo de reparación de recombinación homóloga? ¿En G1 o en G2? En G1 el cromosoma todavía no se replicó, o sea que tiene una sola cromátida. En G2 tiene 2 cromátidas. Ya está replicado. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Dónde hay mayor probabilidad? Acá hay un ruido que me está molestando. Perdón, disculpen, chiquilines. Disculpen, chiquilines, la interrupción. Yo les dio tiempo para pensar. A que ya tienen la respuesta. Repito, en este sistema de recombinación homóloga, ¿dónde será más probable? Cuando el cromosoma está replicado, tiene sus 2 cromátidas idénticas, o cuando no está replicado y tiene un cromosoma homólogo por ahí cerca o quizá más lejos. Es fácil la respuesta. Cuando está junto, así. O sea, G2. Claro, cuando están juntos, G2. ¿verdad? Cuando está con las 2 cromátidas, como están muy juntas, la homología es fácilmente encontrable. Entonces, este fenómeno de apertura de la cadena que no está rota, ¿tá? Por efecto de las recombinasas, es más factible, es más probable. Entonces, la reparación homóloga, por recombinación homóloga, se da básicamente en G2. ¿Tá? En G1 podría darse también, pero tendría que encontrar al cromosoma homólogo, que por un tema de arquitectura nuclear podrá estar cerca o no, de arquitectura nuclear y de diferenciación celular. O sea, los cromosomas no se acomodan como pelotas en un pelotero, se acomodan de acuerdo a determinado tipo de control epigenético que se va dando a lo largo de la vida de la célula y la vida del organismo. A medida que se van diferenciando, se van colocando en determinados lugares. ¿Tá? Entonces, a veces quedan juntos y a veces no. Entonces, obviamente en G1 la recombinación de tipo homólogo es menos probable, ¿tá? Mientras que es más probable cuando están juntos en G2. ¿Tá? Bien, entonces eso para que entiendan que tiene que estar la homología. Lo importante es que esto, al tener una estructura completamente normal, ¿cómo les parece que va a ser esta reparación? ¿Con error o sin error? ¿Qué les parece? Esta se repara en función de esta que está sana. Esta se repara en función de esta que está sana. ¿Qué les parece? Probablemente Polimerización. menor error. Probablemente menor error. Muy buena respuesta, muy cauta. En general se las considera libre de error.
¿tá? Pero puede llegar a tenerlo porque la propia replicación del ADN puede tener errores. Si se replica muy rápido, a veces puede haber errores. Pero, concepto, la recombinación homóloga es libre de error, mientras que la combinación no homóloga, como vamos a ver ahora, es error prone, no sé cómo miércoles se traduce eso, tiende a tener errores, ¿está? O sea, propensa a errores, Propenso. ¿ok? Propenso, exactamente. Prone es propenso. Yo ya tengo el cerebro medio frito, por lo tanto ya no me salen ni las palabras. ¿Entendieron la diferencia? O sea, las grandes roturas se resuelven por recombinación homóloga o recombinación no homóloga. La diferencia está en que si la recombinación es homóloga, la reparación es sin error, mientras que si es no homóloga, la recombinación es con error. ¿Y cuándo pasa eso? Pasa cuando nosotros tenemos... No me quiere dar bola. Está enojada. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, cuando dos cromosomas se rompen, y bueno, la tendencia de la célula es a que no haya cabos sueltos entre los cromosomas. Entonces, yo corté el cromosoma 1 acá, ¡tuc! Me quedaron los cabos sueltos, y acá había el 3. Entonces, tiene una tendencia a los dos cabos a unirse. ¡Tuc, tuc, tuc! Entonces, de esa manera, estamos reparando, pero estamos generando una estructura distinta. Entonces, la recombinación no homóloga es una recombinación propensa a errores. ¿Tá? Y esa es lo que ustedes tienen que manejar, que la reparación, digamos, que las lesiones de doble cadenas, que son las lesiones típicas de las radiaciones ionizantes, son reparables por recombinación homóloga o recombinación no homóloga. Y que uno no es propensa a errores y la otra sí es propensa a errores. ¿Está? Y se acabó. ¿Vamos? ¿Alguna duda? ¿Voy muy rápido? No. O sea No, que no. la reparación del ADN se puede dar por dos maneras. Una era por escisión y resíntesis y la otra era por recombinación. Y dentro de recombinación está la homóloga y no homóloga. Exacto. ¿Sabes? Vos tenés dos grandes sistemas que son los escisionales y los recombinacionales. No son los únicos. ¿Tá? Tenés los directos, los indirectos, Dentro de los indirectos tenés los escisionales, que son los tres que te nombré, BER, NER y MMR, y los otros que son para grandes daños, para involucramientos groseros, ahí intervienen sistemas recombinacionales. Y esa recombinación puede ser no homóloga u homóloga. La homóloga sin error, la no homóloga con error. ¿Tá? Y ahí está el resumen. ¿De acuerdo? Bien. Bárbaro. Y bueno, ahora vamos a un concepto, a una serie de conceptos que son importantes, que tienen que ver con la sobrevida de las células. ¿Cómo se estudia eso? Bien, ustedes vieron en el teórico que les mostraron curvas de sobrevida con parámetros, Es un método de estudio muy interesante. O sea, quizá ustedes, como están recién enfrentándose a eso, como que les resulta, bueno, ¿para qué miércoles queremos estudiar la sobrevida? Bueno, gracias a los estudios de sobrevida es que hemos logrado entender el ciclo celular, por ejemplo. ¿Tá? Ustedes se imaginan que genios de los años 60, de los años 70, estudiando curvas de sobrevida en células normales y células mutadas, podían ir detectando, no se conocía el genoma, no se sabía mucho, pero sin embargo empezaban a ver determinado tipo de diferencias en las curvas y eso les permitía seleccionar determinado tipo de cepas y de ahí empezaron a ahondar en el conocimiento de lo que hoy sabemos del ciclo celular, que a Tony Hunter, por ejemplo, le dieron la posibilidad de obtener el premio Nobel por el reconocimiento, por el estudio de la regulación del ciclo celular, de los checkpoints. Entonces, es muy importante, como a otros les han permitido el premio Nobel por haber estudiado las quinasa, que son esas que fosforilan en forma de cascada. Bueno,
La sobrevida, les voy a contar un poquito, es esto que tenemos acá. Vamos a suponer, nosotros estamos usando agentes físicos, podríamos usar agentes biológicos también, o agentes químicos, pero para agentes físicos es muy común hacer curvas de sobrevida frente a rayos X, a radiaciones ionizantes y a radiaciones no ionizantes también. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es, en cajas de Petri, por ejemplo, si son levaduras, yo cultivo una X cantidad, ¿no? Vamos a suponer que yo siembro 1 millón de células. Y la siembro en varias cajas, ¿tá? Entonces, en una la dejo como control. Por lo tanto, ¿esa la voy a someter a radiación o no? Si es el control, no la someto a radiación, ¿tá? Porque las otras, como dice acá, D1, D2, D igual K, son las radiaciones, la dosis que vamos a hacer para cada una de ellas, que va a ser creciente, ¿no? Yo a esta no tiene nada de dosis de radiación, mientras que esta tiene una radiación que es la dosis 1, esta la dosis 2 y esta la dosis 3, o la dosis N o K, lo que ustedes quieren. Lo interesante es que ustedes ven que acá hay un número de colonias formadas de levadura, los puntitos negros, y acá ven que los puntitos negros son menos, y acá menos, y acá menos. Esas colonias te están dando la pauta de que sobrevivieron menor cantidad de células, ¿tá? Porque cada colonia es lo que se llama una unidad formadora de colonia, no importa eso. Pero claramente ustedes entienden que a medida que va aumentando la dosis, acá en este caso lo ven ilustrado con los puntitos negros, son menor cantidad de células que sobreviven. Eso nos permite generar las curvas de sobrevida. ¿Qué son las curvas de sobrevida? Las curvas de sobrevida son curvas en las cuales se puede establecer la fracción de sobrevivientes en función de la dosis, ¿tá? De la dosis del agente genotóxico, en este caso las radiaciones ionizantes o no ionizantes, ¿tá? Se pueden usar cualquiera. Entonces, ¿cómo se determina la fracción de sobrevida? Se va justamente en función de la dosis. La sobrevida es una función de la dosis, es una f de x, x es la dosis, ¿tá? Luego del tratamiento se siembran las células tratadas sobre un medio nutriente, como más o menos les expliqué antes, un medio sólido en general si son levaduras, un medio líquido si no son levaduras. Las levaduras crecen también en medios líquidos, en una concentración determinada. Esa concentración es la población inicial, es mi N sub 0, el N inicial, el N del inicio del experimento, ¿tá? Ese N sub 0 va a ser igual para todos los tratamientos, para el control y para todas las tratadas, ¿tá? Lo que va a variar no es el número de células, el N sub 0 va a ser igual para todas, lo que va a variar es la cantidad de dosis que yo le doy, en este caso va a ser creciente, ¿tá? Y lo que yo voy a obtener es justamente una fracción de sobrevivientes que es esta fracción dada por un numerador que es el número de sobrevivientes sobre el número de inicio, el N sub 0. Entonces, si ustedes se imaginan que la fracción de sobrevida, ¿tá?, va a ser menor a medida que el número de sobrevivientes sea menor, porque este número va a ser constante. Yo parto de un número constante, que es el que yo sembré para todos mis experimentos, ¿tá? Para el control, para la dosis 1, para la dosis 2, para la dosis 3, pero el de arriba, el del numerador, es un número que va a ir decreciendo. Por lo tanto, si va a ir decreciendo el numerador, ¿qué va a pasar con la fracción de sobrevida? ¿Va a crecer o va a decrecer? Decrecer. Perfecto, va a decrecer. Cuando yo subo el numerador, esto también sube. Si yo lo bajo, también bajo. A diferencia de lo que pasa en el denominador. Si yo aumento el denominador, esto me baja. Si yo lo disminuyo, esto me sube. Pero yo esto lo mantengo constante. El denominador está constante porque es n sub 0. Es el número que yo parto, ¿tá? La población inicial, digamos. Entonces, lo que varía es el de arriba. Y va a ir bajando cada vez. Por lo tanto, la fracción de sobrevida va a ir bajando. Entonces, me va a permitir construir, ¿tá?, las células sobrevivientes en una gráfica. ¿Cuál va a ser la gráfica? Esta que tenemos acá. Y ya se las mostraron. Tiene una cuestión
¿Cuál es lo raro de esa gráfica en función de las que tiene que ver con las ordenadas y con las abscisas y la curva en sí? ¿Qué me pueden decir de eso? Pues yo estoy hablando demasiado, ¿eh? Hablen o callen para siempre. Esto no es medio como la curva que vimos hoy, que... Exacto. ¿No? Son curvas de sobrevida, es lo mismo. Es lo mismo. Luego acá estamos explicando, estamos disecando una curva de sobrevida para justamente establecer los parámetros de la curva de sobrevida, que no son menores, ¿tá? Porque a partir de ahí es que van a surgir los cálculos que tienen que ver con la dosis de radiación que se le va a administrar, ya sea para un tratamiento de radioterapia o el uso, en el caso del diagnóstico es diferente, pero ahí entran otras cosas. Pero sobre todo lo que tiene que ver con la radioterapia, ¿no? Cuando veamos un ejemplo de lo que es el fraccionamiento en radioterapia, vamos a ver lo útil que son las curvas de sobrevida. ¿Y qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que ven acá en ese, que es el eje de las ordenadas, y qué es lo que ven acá en las abscisas, que es lo que corresponde a la dosis? ¿Hay alguna diferencia entre el eje de ordenadas y el eje de las abscisas? El eje de las ordenadas, chiquilines, tiene una escala logarítmica, ¿tá? O sea que esta gráfica es una gráfica con escala semilogarítmica, ¿tá? Y lo de semilogarítmica es porque la mitad es un logaritmo y la otra mitad es escala lineal, ¿tá? Entonces, eso es para poder observar mejor el fenómeno. Se vio que ajustándolo a una escala semilogarítmica se puede observar esto. Y se observa justamente esto que ven acá, que es una cuestión lineal y una cuestión que tiene una curvatura. Ahora, como es semilogarítmica, no quiere decir que esto sea lineal. La linearización de los semilogaritmos, en el semilogaritmo está diciendo que esa parte del decrecimiento exponencial se puede resolver con una línea, ¿tá? De manera lineal. Pero no nos olvidemos que estamos colocando una escala semilogarítmica. O sea, el comportamiento, en realidad, de la curva de sobrevida es de tipo exponencial decreciente, ¿tá? ¿Y por qué decimos que es decreciente? Claramente porque lo estamos viendo acá. Pero después van a ver en el modelo un elemento que les va a hacer pensar que ese exponencial es decreciente. ¿Y cuál será? O sea, acá tienen un exponente, ¿verdad, chiquilines? Bueno, ese exponente tiene algo acá, yo se lo estoy marcando. El signo de menos es lo que les da justamente el sentido decreciente a esta curva exponencial, ¿tá? Entonces, una pregunta que se les puede hacer es, ¿las curvas de sobrevida son curvas de crecimiento exponencial, negativo o positivo, o crecen de manera exponencial o decrecen de manera exponencial? Lo correcto es que decrecen de manera exponencial, ¿tá? Entonces, eso es muy importante. Bueno, y aparte, hay una cosa que acá les está mostrando, que les dice ahí, es que las radiaciones que son densamente ionizantes, que en realidad son inhomogéneas porque son de trayecto, pero lo que agarran a su paso lo liquidan, son las particuladas, ¿verdad? Mientras que las electromagnéticas son estas, correspondientes a las radiaciones gamma, los rayos, o los rayos X, o podrían ser rayos ultravioletas, no, tienen el mismo perfil. Lo importante es que hay una diferencia. A ver, ¿qué me dicen? Unas son de alta LED y otras son de baja LED. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos, ¿qué será esto? Este N de acá que tenemos en el eje de las ordenadas. Quizás se lo nombré. El N. N sub 0. N sub 0, el N de partida. Perfecto. Entonces, N sub 0 es la población inicial. Entonces, a medida que vamos aumentando la dosis, 4, 8, 12, 16, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Tá? O sea que son 7 experimentos distintos, digamos. El control más
los 6 tratados. Eso me permite construir groseramente una curva, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia clarísima entre esta curva, que es la de baja LED, con respecto a la de alta LED. Entonces, díganme ustedes. ¿Qué pasa con la de baja LED? Es menos exponencial, puede ser. Es menos exponencial. En realidad es exponencial decreciente. Las dos son exponenciales decrecientes, pero esta es más abrupta, ¿tá? Mientras que esta tiene una especie de hombro. Ese hombro, ¿qué pasa? ¿Por qué está ahí? Se lo dijeron en el teórico, está... Sí, que le permite a la célula recuperarse, o sea, reparar. Reparar, o sea, el hombro es sinónimo de reparación, ¿tá? Eso lo tienen que saber, ¿ok? O sea, en una curva de sobrevida, cuando estamos viendo el perfil, el hombro corresponde al rango de dosis en los cuales puede haber reparación. Después, se acabó la reparación, empieza a caer abruptamente. Hay, pero hay menos, ¿tá? Entonces, por eso es que sobrevive el menos, ¿de acuerdo? A medida que van aumentando la dosis, disminuye la cantidad de reparación, porque la reparación es saturable, ¿tá? Llega un momento que se satura y no hay más, entonces la cantidad de sobrevivientes va a ser cada vez menor, ¿tá? Entonces, las de baja LED tienen hombro, las de alta LED probablemente, si tiene un hombro, es muy chiquito, ¿tá? Las alfa en general no tienen hombro, salvo un bicho, un microbio, una bacteria, que ahora no me acuerdo el nombre, que es muy resistente, no me acuerdo cómo se llama, búsquenla en internet, está, bacteria resistente a las radiaciones, y ahí está. Es sometida a radiaciones, y esas sí pueden tener un hombro con radiaciones de tipo corpuscular. Pero está, lo importante es eso, el hombro está en las de baja LED, no está en las de alta LED. ¿Tá? Entonces, acá aparecen parámetros, y esos parámetros son importantes. Vamos a ver primero lo que se llama la DQ, o dosis cuasi umbral. Entonces, ¿cómo se establece ese parámetro? Se establece geométricamente de la siguiente manera. Se pasa una recta que es horizontal al eje X por n sub 0, el cual va a tener una intersección con la extrapolación de la parte lineal de las de baja LED. ¿Tá? Ese punto marca el final, o sea, es la dosis cuasi umbral. O sea, es la dosis a la cual por debajo va a haber una reparación significativa, por encima de la cual la reparación empieza a disminuir abruptamente y la sobrevida también. ¿Tá? Por lo tanto, la dosis cuasi umbral es un parámetro importante de las curvas de sobrevida. ¿De acuerdo? El otro parámetro importante es la D sub 0. ¿Y qué es la D sub 0? La D sub 0 no es otra cosa que la pendiente de la gráfica, tanto para las de alta LED como para las de baja LED en la parte rectilínea, ¿tá? En la parte linearizada de la curva exponencial. Entonces ahí calculan el D sub 0, o sea que es la pendiente, vale decir, la derivada primera, o sea, el delta I sobre el delta X, si quieren complicar el diferencial de Y sobre el diferencial de X, o sea, la derivada, ¿tá? Primera. Entonces, esa derivada primera, que es lo mismo que ¿cómo es la derivada primera de la velocidad? Es la variación de espacio sobre tiempo, y ahí tienen la velocidad, que es la derivada primera. Bien, entonces, acá también esta derivada primera, este D sub 0, corresponde a la sobrevida del 0,37 del 1, que es el correspondiente al n sub 0. O sea, el 37% de sobrevida corresponde a D sub 0. Eso sale de este modelito, ¿tá? Y de ese modelo es que podemos construir las valoraciones de la curva de sobrevida. ¿Estamos? Entonces, quédense con el concepto,
que es la dosis que corresponde a una probabilidad de sobrevida a 0,37, y es la pendiente de la parte lineal de ambas curvas. ¿Tá? Se puede calcular tanto para dosis altamente ionizante como para dosis que son de baja LED, las de alta y las de baja. ¿Tá? Y hay otro parámetro, les quedó claro, ¿no? DQ, dosis cuasi umbral, que tiene que ver con la reparación, D sub 0, que habla del porcentaje de sobrevida, que es un parámetro, que es el 37% de la sobrevida para esa dosis utilizada y para ese número de células, y va a ser característico de las células que estamos utilizando. ¿Ok? O sea, no es lo mismo las células que son más radiosensibles que las que son menos radiosensibles. ¿Vamos? Bien. Y después hay otro parámetro, que a ver, ustedes me van a ayudar, y esto es lo último que vamos a hacer, chiquilines, porque yo estoy muerto y ustedes deben estar podridos. El valor N. Es un valor de extrapolación. Está en el eje de la fracción de sobrevivientes. Por lo tanto, se refiere a un número poblacional. Entonces, N sub 0 es la población de la que yo parto para hacer mi experimento, en la cual yo puedo decir que tengo cierto grado de reparación. Entonces, ¿cuál será este valor poblacional, que es mayor a N sub 0, obviamente, porque está por encima de, que es producto de la extrapolación? ¿Qué se les ocurre a ustedes intuitivamente? Yo sé que no se los dijeron en el teórico, yo no se los voy a preguntar, pero vamos a pensarlo. Si no hubiera reparación, para obtener la misma sobrevida, ¿habría que partir del mismo número de células o partir de un número de célula mayor? ¿Número mayor? Vos partís de un número mayor, porque si vos no tenés la capacidad de reparar a este nivel, ¿qué pasa? La curva sería como esta. Entonces, para que realmente la curva de baja LED, digo, al no haber reparación y tener el mismo perfil, tenés que partir de un número mayor. Y ese número, matemáticamente, corresponde a la extrapolación de esta zona de la gráfica, que es rectilínea. ¿Tá? O sea, no les dice ahí. Simplemente es un número de extrapolación y no les está diciendo qué. Yo se lo estoy diciendo, no es eso que les estoy diciendo, pero está. Recuerden que los parámetros son D sub 0, DQ y N. ¿Estamos? El N sub 0 no es un parámetro, es el número de células de las que partimos para hacer el experimento. ¿Quedó claro eso, chiquilines? Sí. Sí, Bien. profe, bien. Entonces, acá tenemos un modelito matemático que no ajusta muy bien a esto, ¿verdad? Entonces se llega a otro modelito, que es este de acá. Como es la base, el modelo lineal cuadrático, es la base para explicar las curvas de sobrevida y es la base para hacer los cálculos del fraccionamiento de dosis, a mí se me ocurre que esto lo podemos retomar la próxima clase, que vamos a hablar de esos temas y profundizamos. ¿Les parece? Y ya vamos liquidando, porque ya estamos en las 18:38. Nos hemos pasado varios minutos. Yo les pido disculpas, ¿ok? A ver cuántos valientes quedan. Quedan muchos valientes. Yo les agradezco, chiquilines. ¿Tienen alguna pregunta concreta, alguna duda que les complique la existencia o les complique la comprensión? Y de esa manera podamos ya mismo resolverlo, o las van juntando y me lo hacen la próxima, o me lo hacen por Eva, o me lo hacen por mail. No hay problema, ¿ok? Dale, gracias. La idea es que todos ustedes tengan la oportunidad de aprender, básicamente, y poder resolver esa instancia. Nos recibimos salvando exámenes, pero lo que importa es poder aprender y que ese concepto después los puedan volcar en la práctica clínica, ¿ok? Entonces, la idea es que si bien estas cosas son básicas para entender aspectos que tienen que ver con el desenvolvimiento clínico, ¿tá? Hay cosas que son más fáciles. Yo sé que esto es un huevo. Ustedes me dicen, ¿por qué miércoles nos vienen a decir que la sobrevida es E elevado a la menos alfa D más beta D al cuadrado? Bueno, es un modelo matemático que se ajusta a estas porquerías que estamos acá. ¿Está? Entonces, la próxima vemos un poquito todo esto, repasamos
y encaramos la próxima, ¿está? Así van a ser las dos próximas discusiones. Vamos a ir reviendo lo que no les quedó claro y conceptualizamos lo nuevo. ¿De acuerdo? Como siempre, profe, buenísimo. buen fin de semana, con sumo cuidado, espero que les haya sido útil y muchas gracias. Sí, tengo muchas cosas para